Vamos a abordar este tema como ya lo venimos haciendo con diversos especialistas y también algunas autoridades, el problema del conflicto en Medio Oriente, ¿no? Una situación que ha preocupado al mundo entero. Vamos a dialogar esta hora con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, exministro de Relaciones Exteriores y especialista en temas de política internacional. Doctor Rodríguez, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Lizardo, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, ¿ah? No, a usted, muchas gracias por su tiempo, doctor. Doctor, nosotros hay veces difundimos todo este tipo de información internacional, pero no se profundiza un poco en cuanto a que se pueda tener mayor conocimiento, sobre todo nosotros que somos una red de comunicación regional para que nuestros oyentes puedan entender a fondo esta situación. Esta guerra de Medio Oriente, doctor, de Israel, es básicamente en contra del Estado de Palestina en sí. No, 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 y te agradezco por la pregunta porque aquí estamos hablando de un fenómeno localizado entre el Estado de Israel, que ha sido atacado por el grupo terrorista Hamas que controla la Franja de Gaza. El Estado de Palestina constituye básicamente el espacio territorial de Cisjordania, donde está la capital, que es Ramallah, y la Franja de Gaza. Pero resulta que la Franja de Gaza hace 15, 20 años está pues dominada por el Hamas, que es un grupo extremista. Entonces Ramallah ha perdido el control de la Franja de Gaza. Esa es Ahora, la realidad, ahora doctor, Hamas es considerado pues un grupo terrorista, ¿no? sin duda alguna. Lo es, y no solamente porque Estados Unidos lo tenga en una lista, qué barbaridad. No, sino porque sus prácticas son terroristas. Lo que hemos visto contra los ciudadanos de la porción israelí de la zona de frontera contigua a Gaza, que han sido masacrados más de 1.200 personas y que tienen de rehenes a otras 160, más o menos también, son actos terroristas. Entonces, tampoco vamos a decir que terrorismo solamente es del Hamas. En algún momento también ha habido terrorismo de Estado por parte de Israel. O sea, acá tenemos que ser muy claros, juiciosos y objetivos. Entonces, terrorismo de uno y otro lado es muy mal. Claro, en nuestra concepción mental miramos al terrorismo solamente desde el Hamas. Los dos son actos violentos, pero el que hemos visto este sábado es evidentemente una acción terrorista de Hamas y una reacción legítima, en legítima defensa por parte de Israel, que no es un acto terrorista lo que acaba de cometer, porque se está defendiendo, que es un tema distinto. ¿Te das cuenta cómo tenemos que mirar el tema? Y entonces, ¿qué ha hecho Israel? Pues está ordenando la evacuación a todos los ciudadanos palestinos de Gaza. ¿Y por qué lo hace? Porque va a incursionar, va a haber una invasión terrestre en las próximas horas y eso va a ser muy, pero muy cruento. Las Naciones Unidas ha pedido que no se haga y en verdad dice bien porque es muy difícil que la gente pueda evacuar sin condiciones, más parando toda una ciudad bombardeada por todos lados. Ujú. Ese es el panorama Así, doctor, bien, en que bien. nos encontramos y que no es el problema entre Palestina e Israel de fondo, por Así es, favor. sí, es muy, muy buena aclaración y precisamente ahí iba enfocada nuestra pregunta. Ahora, doctor, y como usted bien lo ha explicado, se espera pues ya la reacción de Israel y se va a hablar seguramente, lamentablemente, de miles de muertos, ¿no? ¿Se podría decir que este conflicto palestino-israelí podría irse de las manos, podría trascender al mundo de otra manera? No, yo creo que esto es un asunto eminentemente localizado. Casi siempre el problema en el Medio Oriente es localizado. A lo más podría ser como en los años 60, que se extendió a los países árabes. Es decir, y ahora
que más bien vemos a un mundo árabe que está arreglando, normalizando su relación con Israel. Quizá pudiéramos haber alguna reacción del Líbano, donde está el Hezbollah, que, digamos, defiende mucho, actúa mucho en favor del Hamas, o de Irán, que no son árabes, son persas, pero que también son islámicos, que viene suministrando apoyo al Hamas. Ujú. Mm, y Siria, que sí es árabe, que acaba de ser bombardeada por la capital, Damasco, por Israel, y seguramente para que Israel lo haya hecho es porque ha detectado algún nivel de contacto comunicacional, etcétera, entre Siria y el Hamas. Ahora, ya viéndolo desde el punto de vista de nuestro país, ¿podría afectar este conflicto bélico en Medio Oriente en algún tipo, alguna incidencia económica, por ejemplo, doctor? Mira, Lizardo, ya tenemos que mirar las cosas del mundo como cosas de la vuelta de la esquina. La globalización ha estrechado a los países. La guerra de Rusia con Ucrania nos trajo el problema de los fertilizantes, te acordarás. Claro. El Medio Oriente va a elevar el precio del petróleo en cualquier instante, ya empezó a subir y entonces todo se va a encarecer. O sea, por eso tenemos que ser contingentes. Nuestra política exterior, me pregunto en voz alta, ¿qué está haciendo para esos niveles de contingencia? Ujú. A eso iba, ¿no? Porque, pues, doctor, por ejemplo, este acto nomás, nosotros escuchábamos a Chile enviando ya aviones para sus compatriotas, rescatarlos o llevarlos nuevamente a su país, incluso a Colombia, pero el gobierno peruano ha demorado mucho, ¿no? Porque incluso la presidenta, pues en este viaje a Europa, donde se encuentra en estos momentos, utilizó el avión presidencial y recién se está confirmando que el avión presidencial va a llegar la madrugada de mañana, ¿no? El sábado, la madrugada del sábado, para traer a algunos compatriotas a nuestro país. Nosotros conversábamos, doctor, le comento, también con personas, con muchos peruanos que han estado por allá y han tenido que ellos con su propio esfuerzo hacer las gestiones para salir de esta zona de conflicto. ¿Cuál es su apreciación respecto a la Cancillería, el gobierno peruano no ha actuado rápidamente en esta situación? Mira, yo no, ya no sé de qué manera decirlo, pero es evidente que la canciller de la República no tiene reflejos políticos de nada. O sea, si tú miras su estándar de comportamiento en los 10, 11 meses que tiene de canciller, no tiene reflejos, ¿no? El resultado de la ecuación es que no hay reflejos. Mira, eh, yo quiero recordar aquí que Colin Powell era secretario de Estado en el instante en que se produjo el atentado a las Torres Gemelas. ¿Sabes dónde estaba Colin Powell? Aquí en Lima. Iba a Ujú. firmar la Carta Democrática Interamericana, te acordarás conmigo. Claro. ¿Qué hizo Colin Powell? Inmediatamente, con reflejo político, el canciller de Estados Unidos, Colin Powell, dejó todo y se fue a su país. Eso es lo que se hace en política. Y eso no hemos visto. No ha sido capaz la canciller de decirle al presidente, a la presidenta, no podemos viajar. No hay contexto. Hay una guerra. Están muriendo personas. Han muerto a 3 peruanos. Claro. Hay muchos otros que están en una situación desvalida. Entonces, no es prudente hacer un viaje en ese O en marco. todo caso, doctor, si ya estaba pues programado este viaje, cancelarlo, ¿no? De alguna manera ver la Por forma como supuesto, de retornar eso al país, sí, ¿no? sí, es que Lizardo, de eso te estoy hablando. Si no puedes viajar, hay que cancelarlo. Ujú. Ni siquiera la canciller ha debido viajar. O sea, tenemos que ser sensatos. Ese viaje ha significado una ausencia completa de solidaridad. Exacto. Y se ha visto muy frívolo. Ya has visto además cómo la han recibido en Europa, ¿no es cierto? Le han dicho Dina asesina, qué sé yo, todo lo que le dicen a la presidenta, que ya hemos comentado con ustedes en diversas oportunidades, que hay una falencia completa en nuestra política exterior, muy, pero muy Doctor, cruenta. usted De manera ha que dicho una palabra exacta, creo que cae a esta situación y a la actuación tanto de la presidenta como a la de canciller, frivolidad, ¿no? mucha, mucha indiferencia, mucha frivolidad.
Porque no es posible pues que se esté razonando, no importa lo que diga la prensa, eso pasará un par de días. No, por favor, eso no es así. Exacto. Tenemos que tener una identificación profunda con los muertos y los familiares de las personas que se encuentran en estos momentos viviendo la incertidumbre en Gaza, en Israel. O sea, aquí yo que he venido, cuando ustedes me han preguntado, ¿usted cree que la presidenta debe viajar? Que viaje, que salga, que viaje. Claro. Ahora no puedo decir lo mismo, porque nos encontramos ante una situación conflictual. ¿Qué presidente está haciendo un viaje en estos momentos en que el Medio Oriente está hackeando el mundo? Para la, Es contraproducente. para la foto con el Papa. ¿Qué foto con el Papa? Por el amor de Dios, el Papa lo que tendría que hacer es decirle, oiga, vuelva usted con su canciller casi como monaguilla y mejor mire a los desvalidos de su país, qué es lo que está pasando. Tenemos que mirar las cosas con mayor objetividad. Yo siento que que este viaje ha mostrado el lado oculto de una canciller que no le importa nada a los ciudadanos. Ujú. Y eso de que mando al avión es un acto reactivo para, de un alto contenido demagógico para quedar bien. Y eso no se puede hacer así. Eso no se llama política exterior. Eso es cualquier cosa empírica de las últimas horas. Eso no es ninguna reacción que era lo que se esperaba como corresponde, ante una situación cruenta, se vuelve inmediatamente. Dime, el almirante Gianpietri no ha muerto y no acaso no ha vuelto además, ha muerto y no ha vuelto al Perú el comandante general de la Marina, dejando todo el itinerario del viaje del buque escuela. Eso se hace pues cuando se tiene criterio y cuando no se actúa como hemos visto la canciller, porque si la canciller tuviera sensatez le diría a la presidenta, pero no tiene ninguna sensatez, más bien parece una canciller chicheñor. Y eso Ujú. está muy mal. Y lo Yo, digo de frente como corresponde. así es, doctor, y sobre todo también, no solo la canciller, sino en este caso, pues demuestra una vez más la presidenta Dina Boluarte que no tiene esa actitud de líder, ¿no? Para liderar un país en momentos difíciles. No es la primera vez. Ya se ha dado que ella debería liderar, por ejemplo, los momentos más difíciles de la situación que vivimos en cuanto a la seguridad ciudadana y no lo ha hecho lamentablemente. Esto quizás ha sido una raya más al tigre de esta situación que se está dando sobre todo con estos momentos tan terribles que han debido vivir muchos peruanos allá en Israel. Me da mucha pena, pero lo que tú dices es cierto. ¿Ya? Y yo siempre, ustedes me conocen que hablo de frente. No le dé vueltas, porque siempre soy directo. Y eso, claro, me ha ganado enemigos, ¿no es cierto? Que normalmente son los mediocres, ¿no? Los que critican todo, ¿ah? Pero hay que decir las cosas de frente como corresponde. Eso estuvo muy mal y déjame decirte en consecuencia que fue un viaje a estas alturas descalificado. Ujú. Bien, doctor. Ahora, para cerrar ya este conflicto en Medio Oriente, ¿se puede tener una esperanza, doctor, y usted con sus conocimientos de la política internacional, de que haya un diálogo entre Israel y este movimiento terrorista Hamas en un acuerdo que se pueda llegar para al menos dar una tregua o solucionar este conflicto que tiene muchos años? Mira, yo no sé si directamente entre el Estado de Israel y el Hamas, que es un grupo terrorista, muy difícil entre ellos directamente, pero quizás Estados Unidos pueda, digamos, Intermediar. buscar un nivel de persuasión sobre Israel y los países árabes sobre Palestina y estas sobre Hamas. O sea, no veo nada directo. Ujú. Más bien, ya directamente Israel le ha puesto la cruz a los miembros de Hamas y por eso van a hacer lo que hizo Estados Unidos en Afganistán, derrocar al gobierno talibán luego de el atentado de Torres Gemelas, te acordarás conmigo. Van a hacer exactamente lo mismo. Y eso va a suponer una carnicería humana porque
yo no veo a los yihadistas, a los digo a los del Hamas, quedándose de brazos cruzados. Van a seguramente a liquidar a los rehenes que Sí, tengan en sus manos. Eso me entristece mucho. esa es la preocupación porque es muy difícil que liberen a a esas Muy personas que están difícil, secuestrados, ¿no? Muy difícil. muy difícil, muy difícil. Ellos son muy reactivos y eso me preocupa mucho. Qué lamentable esta situación. Doctor, una vez más, muchas gracias por su explicación detallada y muy A conciso. ustedes. Doctor, muchas gracias y hasta otra Gracias por oportunidad. la invitación. Esperamos que Buenas sea tardes. para comentar cosas más agradables, doctor. Claro que sí, buenas Un tardes. abrazo, Adiós. doctor. Hemos estado con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex ministro de Relaciones Exteriores, especialista en temas de política internacional.